Bueno, vamos a continuar como iglesia en la enseñanza base que hemos denominado hacia lo que veníamos trabajando como iglesia, como la escuela dominical. Estamos en un proceso como iglesia, reordenarnos bíblicamente, con ser muy intencionales. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuáles son los valores que nosotros apreciamos? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra visión? Y dentro de este aspecto, el día de hoy vamos a ver, dentro de el segundo elemento de la enseñanza base, veremos el día de hoy qué es el Evangelio. Y es algo que nosotros nos hemos propuesto como iglesia, que toda persona que forme parte de esta iglesia tenga un entendimiento bíblico qué es el Evangelio. Bueno, el texto base de este año 2018 que hemos dispuesto sea nuestro texto ancla, nuestro texto de salida, es que busquemos a Dios de todo corazón, que seamos cristianos auténticos, no seamos copia pirata de un cristiano que no tiene frutos, sino que nuestro cristianismo sea un cristianismo auténtico, que lo disfrutemos. Y dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nuestro anhelo como iglesia es que cada creyente que se congregue en este lugar busque a Dios de todo corazón. Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del Evangelio. Hemos denominado la enseñanza base y le hemos puesto a este bloque el ABCD del Evangelio. En otras palabras, es como lo básico, lo mínimo que debes de saber del Evangelio. Y hoy veremos solamente las malas noticias, que en otro sentido la primera letra A alude, admite que eres pecador. Y antes de iniciar, recordamos que como iglesia creemos estos tres aspectos que sostienen nuestra identidad, que sostienen todo lo que hacemos. Decimos que Cristo es suficiente, que la iglesia es suficiente y que la palabra de Dios es suficiente para vivir. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Eso es lo que la Escritura nos enseña allí en 2 de Pedro 1:3, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así es que vemos que nosotros como iglesia tenemos una identidad. Esa identidad se basa en Cristo. Tenemos una enseñanza base que es la que hoy vamos a ver, y trabajamos a través de grupos de conexión, grupos que nos conectamos, nos rendimos cuentas y vamos en este proceso de ir madurando, caminando a través de la palabra de Dios. Y lo que vimos el domingo pasado, en los primeros pasos que denominamos a este primer bloque, es que todos tengamos un mínimo de conocimiento. Y los primeros pasos que estudiamos como iglesia es nuestra identidad y el Evangelio. El segundo bloque, nueva vida, la palabra de Dios y los grupos de conexión. Hoy nos enfocaremos básicamente en el Evangelio, pero a manera de repaso lo que vimos el domingo pasado, los primeros pasos son dos aspectos. ¿Qué es lo que nosotros creemos como iglesia? ¿Cuál es la sangre que corre en cada miembro de esta iglesia? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué son lo que tenemos en común? Y el devocional, el domingo pasado vimos esto, cómo hacer un devocional, y tenemos un calendario de devocional. Y para ir avanzando en estos aspectos, vimos el devocional, qué es, por qué es importante, para qué, cómo hacerlo, y hoy veremos el Evangelio. Y vamos a ver el Evangelio, básicamente veremos 4 aspectos del Evangelio. Hoy solamente nos centraremos en el primero. El primer aspecto, para entender qué es el Evangelio, debemos tener una visión bíblica de qué son las buenas nuevas, cuál es nuestra condición delante de Dios. El número 2, veremos que el Evangelio significa creer. ¿Qué es todo el Evangelio de Jesucristo? No creemos partes incompletas, sino todo lo que la palabra de Dios nos dice. Número 3, debemos confesar nuestro pecado y tener fe en él y demostrar, muy importante, una persona que ha recibido el Evangelio, que entiende el Evangelio, que se predica el Evangelio de forma natural, debe demostrar
que tiene frutos, buenas obras. Es lo que la palabra de Dios nos dice, que aquel que recibe a Dios su palabra tiene frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Nosotros fuimos creados, renacidos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Bueno, vamos hoy a ver y enfocarnos en el punto número 1. Admite que eres pecador. Bueno, admite que eres pecador. El primer paso, esto es muy importante, el primer paso para nosotros abrir la puerta del Evangelio es admitir que somos pecadores. Una visión bíblica del hombre nos permite tener una visión bíblica de Dios, y por ende una visión bíblica de Dios nos permite tener un correcto entendimiento de qué es el hombre. Y decimos que el primer paso para compartir el Evangelio a una persona es dar a la persona una visión bíblica de su condición espiritual. Eso es lo primero. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice en relación a este aspecto? Vemos que el pecado es hacer lo que deseamos para nuestro bien y vivir apartado de las reglas de Dios. Vayamos a Santiago capítulo 4 y observen lo que la palabra de Dios nos dice en relación a este aspecto. Santiago capítulo número 4, versículo número 17. Dice la escritura allí en esta carta, que dice el versículo 17 que el pecado, Santiago 4, 17, es hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta definición bíblica de qué es el pecado, adicionalmente a lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a que el pecado es ignorar la ley de Dios, y vemos lo que la escritura allí nos dice en particular a esto. Regresamos allí por favor a la presentación. La escritura en primera de Juan capítulo número 3 versículo número 4, la Biblia básicamente da dos definiciones básicas del pecado. No significa que sean las únicas, pero de forma muy sencilla la Biblia define en 1 Juan 3, 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia claramente establece que violar la ley de Dios puso las reglas de cómo el hombre debe vivir, cómo debe caminar, cómo debe conducirse, sin importar cuál sea su condición, hombre o mujer. Dios ha establecido un parámetro en relación. ¿Por qué? Porque Él es creador, Él es soberano, Él es dueño, y todas las cosas Dios las creó con un propio bien, para que honren su nombre. Entonces 1 Juan 4:3 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí en sus notas ustedes pueden encontrar estas citas bíblicas. ¿Sí las ven? En sus notas ahí está todo el detalle, y lo que buscamos el día de hoy es aclarar, profundizar más allá de las notas que tienen allí y que pondremos a disposición de ustedes en el grupo de WhatsApp de la iglesia y en la página de internet. Y observen esto, lo maravilloso de esto es que siempre que abrimos la palabra de Dios, esto es un principio básico de la consejería bíblica, básico de la vida cristiana. Siempre que una persona encuentra las malas noticias, siempre para una mala noticia hay una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Vean esto. Dice la Biblia que sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién es el que apareció para quitar nuestros pecados? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así es que vean lo que dice el versículo número 20 de 1 de Juan 3:20. Vean esto. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Es Dios. Y Él sabe ¿qué? Todas las cosas. Versículo 21, vean la esperanza. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos ¿en quién? En Dios. Confianza tenemos en Dios. A través hoy de que escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón, al ser confrontado con la palabra de Dios, tu corazón se puede endurecer.
o se puede quebrantar. Pero la confianza que tenemos es que Dios sabe todas las cosas, y nuestra confianza tenemos en Dios, que su palabra no vuelve a Él, ¿qué? Vacía. Que de acuerdo a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la palabra de Dios es útil. Nos enseña, nos exhorta, nos confronta, y es útil para toda buena obra, con el propósito de que vivamos para honrar a Dios. Bueno, entonces, vamos a la siguiente cita bíblica y observen lo que dice 1 Juan 5, 17. Y en relación a este aspecto vemos, número 1, decimos que el pecado es hacer lo que deseamos para nuestro bien. Esta definición me gusta mucho. ¿Por qué? Porque las definiciones que por lo general, si tú vienes de un contexto de una iglesia evangélica o de un cristianismo, muchas veces pensamos que pecado es hacer lo malo. Sí, hacer lo malo delante de los ojos de Dios, pero la gente no busca decir yo voy a pecar para hacer lo malo. No, la gente desde su entendimiento, con una mente reprobada delante de Dios, que no ha sido transformada su mente, la gente busca hacer lo bueno para Él. La gente que roba busca hacer lo bueno que para Él es correcto. La gente que miente para tapar un pecado está, desde su perspectiva bíblica, está haciendo lo correcto para su propio bien, de forma egoísta, de forma pecaminosa. Pero observen que esta definición nos dice: el pecado es hacer lo que deseamos para nuestro bien y vivir apartados de las reglas de Dios. Noten allí que en esta definición Dios está fuera, y el que está en medio, ¿quién es? El yo, nosotros, el hombre. En otro sentido, una perspectiva antibíblica, anti-Dios del pecado es hacer todo lo que yo quiera para mi bien, sin considerar los planes, la voluntad y los mandatos ¿de quién? De Dios. Entonces la pregunta aquí importante es, cuando yo peco, la pregunta que yo me tengo que hacer, la pregunta que mi consejero me debe hacer, que mi mentor, que mi hermano, mi hermana que camina conmigo, la pregunta que muchas veces no nos atrevemos a hacer es: ¿dónde está Dios en esto que estoy pensando? ¿Dónde está Dios en esto que estoy sintiendo? ¿Dónde está Dios, la honra de Dios en esto que estoy hablando? ¿Lo observan? Entonces, vayamos a Romanos 14, 23 y observen esto. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. ¿Lo tienen allí? Observen esto. Dice la escritura allí en el versículo número 23 de Romanos 14. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? En otro sentido, aquella persona que no tiene fe está cometiendo el pecado ¿de qué? De incredulidad, de que no le crea a Dios. La incredulidad también es un pecado, y es lo mismo que dice Hebreos 11:6. El que no tiene fe, porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, en otro sentido, cuando nosotros pecamos para buscar nuestro propio bien, yo omito a Dios, su ley, no le creo a Dios, sus mandatos no creo que sean perfectos, rectos, buenos, y yo decido apartarme de Dios, ir en contra de lo de Dios, y a cualquier otro pecado. Yo estoy pecando por falta de creer en Dios. Y la fe viene, en Romanos 10, 17, por el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, necesitamos ver que el pecado, una definición sencilla, es hacer lo que yo creo que es para mí bueno, sin considerar ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando yo le hablo a una persona del Evangelio, cuando yo voy a evangelizar y yo me
me tengo que predicar primero a mí mismo el Evangelio. Lo primero que tengo que poner en la ecuación, lo primero que tengo que mencionar es a quién, a Dios. Y lo segundo que tengo que decir es que yo voy a buscar por naturaleza mi bien sin considerar a quién, a Dios. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos al siguiente punto en relación a la presentación y vemos número 2. El pecado no es solamente hacer cosas malas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas hacemos cosas buenas. Ustedes han escuchado el dicho. Es que hacemos cosas buenas, pero que hacemos cosas buenas que aparentemente son buenas, pero la intención es lo malo. Aquí la intención es lo que cuenta. La intención delante de quién? De Dios, no de los hombres. Porque Dios, lo que Dios mira, recuerden cuando Dios estaba buscando un rey para el pueblo de Israel después de que Saúl había sido desechado de los ojos de Dios. Dios lo que estaba buscando era un hombre conforme al corazón de quién? De Dios. Porque Dios mira lo que el hombre no ve y lo que Dios ve es el corazón. Por eso constantemente tenemos que examinar nuestro corazón, como dice el salmista. Examíname ¿qué? Oh Dios, conoce y prueba mi ¿qué? Mi corazón y ve si hay en mi camino de maldad. Entonces el pecado no es solamente hacer cosas malas, incluso acciones aparentemente buenas pueden ser pecaminosas si las realizamos para agradarnos a nosotros mismos. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que sucede en las malas noticias? Las malas noticias, estamos diciendo es, mira, tienes que admitir que eres pecador porque tú buscas lo tuyo, tu bien, sin considerar a Dios, y adicionalmente lo estás buscando para agradarte a Él, a ti mismo, y no a Dios en lugar de Él. Vean lo que dice Mateo 7, versículos 21 y 22. Mateo capítulo número 7, versículos 21 y 22. Dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Noten allí que el versículo 21 y versículo 22, los hombres están diciendo: Señor, hicimos muchas cosas buenas delante de los hombres, hablar en el nombre de Dios, echar fuera demonios, hacer milagros. En otro sentido, las obras externas eran buenas, pero ¿qué es lo que sucedía internamente? Delante de Dios, el versículo número 23, Jesús les dice: nunca os conocí. ¿Abraham? ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, nunca os conocí. ¿Y qué sucede? El Señor Jesucristo conoce a aquellos que caminan cerca de Él. ¿Recuerdan a Enoc? Enoc, dice Génesis, que caminó ¿con quién? Con Dios. Enoc caminaba cerca, y esa cercanía con Dios le permitía conocer su voluntad, le permitía conocer qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que desagrada a Dios. En otro sentido, la mala noticia que tenemos que ver es: no se trata de ti, no se trata de mí, sino se trata de Dios, de conocerle, de caminar, de hacer su voluntad. La respuesta que el Señor Jesús dio es: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, vayamos al tercer punto, ahora, número 3, en relación a este primer elemento del Evangelio. Admitir que eres pecador significa que la Biblia enseña que las malas noticias para el hombre son que todos nacen buscando su propio camino bien, lo que nos lleva a apartarnos ¿de quién? De Dios. Ve lo que dice Isaías 53:6. Es decir, de forma natural, Isaías 53:6 nos dice que no hay ningún hombre que no busque lo suyo. Todos los hombres, nadie busca agradar a Dios, nadie nace buscando honrar a Dios. Isaías 53:6 dice
todos nosotros nos descarriamos. Observa allí, todos incluye a todos los hombres que han nacido, que tienen vida hoy y que vivirán. Todos nos descarriamos como ovejas. Y ve el versículo 6. Cada cual, ¿qué hizo? Se apartó. ¿Se apartó de quién? De su creador, de su sustentador. Lo ignoró, buscando su propio ¿qué? Bien, buscando agradarse a sí mismo. Entonces la mala noticia que tenemos que decirle a las personas y decirnos a nosotros mismos es que yo pequé en contra de Dios, en contra de mi prójimo, no porque me obligaron, no porque me hicieron pecar, sino porque yo busqué agradarme a mí mismo, busqué un camino contrario al de Dios. Ve el versículo número 6. Y ese camino es el camino, dice el versículo 6, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Ese camino es el camino de la transgresión de la ley de Dios, que eso es pecado. Ese camino, pongan ahí un separador, por favor, y vayamos a Romanos capítulo 3, versículos 16 y 17. Ese camino es un camino que muchas veces aparentemente es un camino atractivo, es un camino que va mucha gente, es un camino que resulta cómodo, es un camino que pareciera causarme placer, pero ve lo que dice el versículo 16 y 17. En términos bíblicos, ese camino tarde o temprano va a traer quebranto, tarde o temprano va a traer desventura, va a traer mal, va a traer sufrimiento. Y versículo 17, por ende, ese camino va a ser un camino que no tenga ¿qué? Paz. Es un camino que tarde o temprano no va a traer paz. Las malas noticias que tenemos que anunciar, que tenemos que decir, si yo no me arrepiento, si yo no busco a ese camino, a Cristo que es el camino, que dice la Escritura, incluso en relación a los dos tipos de caminos que hay. Uno es amplio, que lleva a la perdición, y uno es angosto, que lleva a la vida eterna. Entonces, las malas noticias, es decir, las malas noticias que son las buenas noticias cuando encontramos de lo que dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó el pecado ¿de quién? De todos. Vean Isaías, lo que dice Isaías 53, versículo número 6. Ese camino, por la gracia de Dios, por su misericordia, ese camino de quebranto, de desventura, de falta de paz, ya fue caminado por un hombre que venció, que llevó el pecado de todos, y ese es Jesucristo. Ese camino Jehová lo cargó el pecado de todos nosotros. La única esperanza, la única buena nueva que puede tener todos los hombres es que Jehová ya cargó el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Bueno, entonces vayamos al punto número 5. Punto número, 4. Los primeros, admite que eres pecador. Las malas noticias del Evangelio es: los primeros hombres que Dios creó, Adán y Eva, decidieron no obedecer a Dios. Y su descendencia también ha tomado esta decisión equivocada. Muchas personas piensan en relación, si no hubiera sido por Adán o si no hubiera sido por Eva, otra historia hubiera sido. Esto es equivocado. Lo que Adán representaba era el género humano. Y lo que dice la Escritura en Romanos 5, si me siguen allí, Romanos capítulo número 5, versículo número 12, Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el hombre, en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. En otro sentido, Adán representó al género humano. El género humano cayó en pecado
que afectó su naturaleza, afectó su mente, afectó su corazón para que tomaran otro camino, y ese camino es el camino que se apartó de Dios, y Dios en su misericordia y en su gracia proveyó un Salvador que nos pudiera nuevamente reconciliar con nuestro Creador, y ese es el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 4 y 5, lo que hemos estudiado. Entonces, observen en este aspecto el siguiente texto, a diferencia de que como Cristo, a través de un hombre Adán, Cristo es el que pudo reconciliarnos nuevamente con Él. Vean lo que dice Romanos capítulo número 5, versículo allí número 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Había visto una promesa desde la caída de Génesis 3 de alguien que tenía que venir. ¿Y quién es ese que no pecó? Vean el versículo 16, vean esto. Y con el don, ese regalo inmerecido, que es gracia. Juan 1:17 y Juan 1:14 nos dice que Jesucristo es lleno de gracia. Dice, y con el don, con el regalo, la gracia, no sucede como el caso de Adán, de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Así como el juicio de Dios, el pecado entró por Adán para condenación, para muerte, para que la mente, el corazón se afectara, el don, Cristo Jesús, versículo 16, Romanos 5:16, el don vino a causa de muchas transgresiones para delante del Padre justificar, representar a todos aquellos hombres que creen en Él, representar a todos aquellos hombres que se admiten que son pecadores, que han admitido. Una persona que ha nacido de nueva necesariamente admite que Él es responsable de todos sus pecados. No le echa la culpa a Adán. No le echa la culpa a su esposa, a su esposo, no le echa la culpa a otro. Él admite, yo he pecado delante de Dios. He decidido tomar un camino que es contrario a Dios. Ese camino me ha traído transgresión, me ha traído quebranto, me ha traído desventura, me ha traído falta de paz. Y el único que me puede representar de forma perfecta, mi abogado delante del Padre que me justificó, ¿quién es? Versículo 17, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo hombre, Dios hombre, los que reciben la abundancia. Vean esto, ¿qué recibieron aquellos? La abundancia de la ¿qué? De la gracia. ¿Y quién es ese don, ese regalo inmerecido? ¿Qué es lo más preciado que tiene el creyente? Cristo. Porque Cristo es ¿qué? Cristo es suficiente. No tengo cuenta de banco en dólares, no tengo educación, no tengo la casa, no tengo lo que yo quisiera, pero Cristo me es suficiente, porque Cristo ya me justificó delante de ¿quién? Del Padre. ¿Sí? ¿Qué te hace falta? ¿Qué nos hace falta? Yo quiero más que Cristo, más de Cristo. Nuestra necesidad es conocer más y más a ¿quién? A Cristo. Porque en la medida que yo conozco, estoy más satisfecho ¿en quién? En Cristo. Tu necesidad, tu falta de insatisfacción solamente puede ser llenada ¿por quién? Por Cristo. Vean el versículo 17. Los que recibieron la abundancia. ¿Cuánto Dios nos dio? Abundancia de la gracia y el don ¿de qué? De justicia. Bueno, regresemos al punto número allí 4 de la presentación. Entonces, y su descendencia sigue viviendo de forma equivocada. Y finalmente, la Biblia enseña que nuestra condición sin Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es de muerte espiritual, y que no existe nada que podamos hacer para ser salvos. No existe nada que podamos hacer para ser salvos.
Bueno, entonces quiero concluir con el punto número 6. Nosotros no podemos dejar de pecar por nuestras propias fuerzas. No podemos dejar. Necesitamos, porque esa ya es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos a un Salvador, alguien que nos libere. Juan 8:34 dice que el que comete pecado, esclavo del pecado, ¿qué es? Y Romanos 7, del 7 al 25. Esta tendencia, una persona que ha nacido de nuevo, experimenta esa nueva naturaleza. Entonces, concluimos el día de hoy. El primer paso para hablar del Evangelio es decir y reconocer que somos pecadores. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque el primer punto